nos muestra Dios el proceso que Él hace en la vida de todos nosotros desde que inicia. ¿Ya lo tiene? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, ese es el proceso que conlleva la vida de cada uno de aquellos que Dios quiere llevar hacia su morada, hacia donde Él se encuentra. Amados hermanos, nosotros fuimos escogidos de parte de Dios en su presencia, en su eternidad. Este verso nos dice, porque a los que antes conoció. Ahora, ¿a dónde nos conoció el Señor? A nosotros. No nos conoció aquí en la tierra. ¿A dónde nos conoció? Bueno, Efesios nos dice a dónde nos conoció el Señor. Efesios capítulo 1 y el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿A dónde? En los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces nosotros nos encontrábamos en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Por eso es que dice Romanos, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese deseo de Dios o ese plan de Dios que fue en la eternidad hecho, era el que Dios quería que siguiera sobre la tierra. Y ese plan que quería Dios que siguiera sobre la tierra, lo vuelve a llevar hacia el cielo. Porque todos
los que vivimos en la tierra que Él predestinó, los está formando aquí en la tierra. Cuando ya pasó la vida de Dios hacia la tierra, cuando hizo a Adán, lo hizo en la forma de su Hijo, porque ese era el deseo de Dios de todo, que hubiese sobre la tierra la forma de Dios, la forma del Hijo de Dios, que se viera en el hombre. Y por eso fue que Él hizo a Adán de la misma forma como le dio Dios la forma del cuerpo a su Hijo sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Dios es así. La forma de Dios es la forma que nosotros tenemos, la forma que Él nos dio a nosotros. Dios es exactamente como somos nosotros. Así fue la forma que el Hijo de Dios tomó cuando vino a esta tierra para que nosotros fuésemos hechos así. Ahora, ¿de qué es que vamos a hablar en esta mañana? Y es del deseo de Dios de llevar muchos hijos a la gloria. Muchos hijos a la gloria. Porque ese era el deseo de Dios, que aunque viviésemos aquí en la tierra, nosotros viviésemos para la gloria de Él. Nosotros estuviésemos ahí con Dios. Aunque no viésemos a Dios a la par de nosotros, pero el deseo de Dios es que nosotros vivamos para esa gloria de Él. Que en cada momento de nuestras vidas el ser humano piense en Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Ayer lo mencionábamos en una forma breve, allá en San Diego. El deseo de Dios es que cada uno de nosotros sea agradecido. ¿Fue agradecido usted el día de ahora? Le dijo a Dios al solo despertarse y tirarse de rodilla. Le dijo a Él: gracias, Señor, por poderme mover, por poder tener la vida todavía. Gracias, Señor, gracias. ¿Sabe que cuando nosotros amanecemos así, a Dios le agrada tanto? Porque mira el agradecimiento que nosotros tenemos hacia Él, acerca de lo que Él es y acerca de lo que Él hace. Entonces, vemos que el deseo de Dios es que vivamos para Él, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Él no quiere a nadie deformado, sino que quiere que seamos a la imagen de su Hijo. Y ese aspecto de ser a la imagen de su Hijo nos habla acerca de la gloria que tiene su Hijo. Nos habla acerca
de cómo vive el Hijo en la presencia de Dios, aun cuando Él estuvo aquí en la tierra y como Él está allá en la eternidad. Ahora, cuando Dios trajo la vida a la tierra, al primer hombre que Dios le dio la vida aquí en la tierra fue a Adán y a Eva. Y la vida que tuvo Adán y que tuvo Eva sobre la tierra fueron fueron menos de 1000 años que ellos vivieron en la presencia de Dios. Veamos eso. Vayámonos al libro de Génesis en el capítulo 5. No fue una gran cantidad de tiempo que ellos vivieron así en la gloria de Dios, sino que fue muy poco tiempo. Y dice en el capítulo 5, este es el libro de la generación ¿de quién? De Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios, lo hizo. Varón y hembra lo creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. El día en que ellos fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Qué número de hijos es este? Según antes de este hijo, había tenido a Abel y a Caín. No se mencionan otros hijos más. Pero este hijo es el que comienza en la genealogía de Adán. Los otros dos no aparece, porque esta condición de esta genealogía, hermanos, es cuando Adán ya está caído. ¿Cuántos años había vivido Adán? 130 años, que poquito había vivido, ¿verdad? Y aquí Adán ya estaba caído. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán en el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. La vida de este hombre, ya cuando aquí sucede, entra la genealogía de la generación de Adán, en donde a través de esta generación viene la descendencia del Hijo de Dios. Set es reemplazado, es el que ocupa el lugar del que tenía Abel. Pero amados, ¿cómo nace este hombre? Ya nace a la semejanza ¿de quién?
nace a la semejanza de Adán y a la imagen de Adán. Ya Adán, a esta edad, ya Adán ya había sido deformado por causa del pecado. Ya la imagen de Dios y la semejanza de Dios en la vida de él ya había desaparecido. Ahora comienza esta generación a vivir de acuerdo a la semejanza del que era el Padre, del que era el que lo había engendrado. Entonces, podemos ver que de aquí en adelante comienza la situación a verse en una forma horrible. Todos los seres humanos que nacen de aquí en adelante, después de haber caído Adán y nacer Caín y todo eso, comienzan generaciones bien tremendas. Y vemos que dice después, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y vivió Set 150 años y engendró a Enós. Entonces la vida de Adán fueron 900, ¿verdad? Fueron los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿Cómo murió Adán? Adán murió restaurado de parte de Dios, porque Dios lo volvió a restaurar en la forma de perdonarle, limpiarle, cubrirle con su sangre y vestirlo Dios. Pero ya nunca volvió a ser Adán como Dios lo había creado al principio. ¿Cómo lo había creado Dios? A su imagen, a la imagen de Dios. Ver a Adán era ver a Cristo. Hasta llegar en el tiempo sin que Adán haya caído, fue un hombre exactamente como Dios lo hizo. Pero después que Adán cayó, se deformó. Y luego la descendencia de él ya no fue como Dios había creado a Adán. Ya fue una descendencia de Adán caída. Que cada uno de ellos tenía que buscar a Dios, tenía que ir a Dios para ser justificado, para ser restaurado, para ser glorificado, transformado, para ir en pos de Dios. Pero el deseo de Dios es que cada hombre llegue a ser conforme a la imagen de su Hijo. Y eso se nos debe de grabar a nosotros, que ese es el deseo de Dios, que nosotros seamos a la imagen del Hijo de Dios. Y eso lo logra Dios a través de las vidas de nosotros. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también, ¿qué hizo? Justificó. Es un proceso que Dios va llevando a las vidas de nosotros.
¿Por qué? Porque es el mismo deseo, pero Romano, en el capítulo 3 y el verso 23 nos dice que el hombre después que pecó, nunca más volvió ahí, sino que va a volver el hombre hasta cuando Dios haya. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Dios va a glorificar al hombre, pero eso va a ser hasta el final. Y dice Romanos capítulo 3, verso: por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de dónde? De la gloria de Dios. Después de Adán, que fue sacado de la gloria de Dios, de vivir en la presencia de Dios. ¿Cuándo es que Adán vivía en la gloria de Dios? Cuando estaba a la imagen de Dios. Pero fue cayendo Adán y desapareció de él la imagen de Dios. Dios también sacó a Adán. No podía dejar Dios a Adán. No podía dejar Dios a Adán en el huerto. ¿Por qué? Porque ya era un hombre caído. Aunque Dios vino, lo perdonó, lo restauró, lo justificó, pero el Señor ya no le permitió que él viviese en el huerto, porque Dios tenía que hacer un proceso en la vida de los seres humanos que iban a nacer después de Adán. A todos estos tenía que hacer lo que él dice en el libro de Romanos. ¿Qué dice Dios que va a hacer en el libro de Romanos a cada uno de nosotros? Tú no has sido encontrado ahorita, el Señor te encontró antes. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mira, hermano, mira, hermana, el deseo de Dios es que tú seas hecho conforme a la imagen de su Hijo. Él te ha hecho a ti. Te ha hecho a ti para que seas conforme a la imagen de su Hijo. Para que seas conforme a la imagen de su Hijo. Eso debería de estar en las vidas de nosotros. A nadie se le debería de escapar ese deseo. Pero qué tremendo es que aparece un día nuevo, ¿verdad? ¿Cuántas horas llevamos viviendo nosotros en este día? Ya en un estado consciente y emocional tuyo, ¿cuándo comenzó? Desde el momento que despertaste, ¿verdad? Porque mientras estabas dormido no estaba fuera, ¿verdad? Del control ahí. Pero cuando tú despertaste y comenzaste a hacer lo que tú tenías que hacer para iniciar el día, qué bueno que tú y yo hubiésemos pensado: Señor, te doy gracias porque tu deseo es que yo viva en este día conforme a la imagen de tu Hijo. Yo creo que ese debería de ser el deseo
que debe de haber en nosotros todos los días al amanecer y hacer lo que usted va a hacer y luego regresa a la presencia de Dios, decirle: Señor, gracias. Gracias por tu deseo que hay para mí. Que yo sea conforme a la imagen de tu Hijo. Gracias. Y hoy en este día voy a vivir así. No se va a salir de mi mente ese deseo. No se va a salir de mi mente ese deseo. Porque creo que todos los que ya hemos recibido a Jesús y hemos nacido de nuevo, creo que todos tenemos una mente, ¿verdad?, nueva. ¿Cuántos tienen una mente nueva aquí? Y el que tiene una mente nueva, ¿cómo es la mente suya, hermano? ¿Ah? La mente de Cristo. El que tiene la mente de Cristo no piensa, ¿verdad? No piensa fuera de Cristo, sino que debe de pensar como Él piensa. Como Jesús piensa. Cada uno de nosotros debe de tener una mente renovada, volver a como el Señor nos hizo la mente. Él nos hizo con la mente de Cristo, para que todos pensáramos en lo que Él piensa. En lo que Él piensa. Veamos ese versículo, a ver si lo hallamos, pues. ¿A dónde está el versículo que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo? Vamos, búsquenlo y me lo dan. ¿Ya lo hallaron? Vale, los que estaban ahí adentro lo sabían, ¿verdad? Ahí está en la pantalla. Primera de Corintios capítulo 2, verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero eso, amados hermanos, se da cuando nosotros le permitimos a nuestro Señor a que Él haga una obra. ¿Qué obra? En el libro de Romanos, en el capítulo 12, eso se da en las vidas de nosotros. La renovación de nuestra mente se da cuando tú traes ese cuerpo que ha sido deformado por el pecado
se lo vienes a presentar a Jesús y le dices: Señor, yo me entrego a ti y lo que a ti te pasó me pasa a mí. ¿Qué le pasó a Jesús? Jesús fue a la cruz. Y eso es lo que debe de pasar en las vidas de nosotros. También nosotros, cuando Él fue a la cruz, reconocer que nosotros también fuimos a la cruz. Y que tú y yo necesitamos cada día ir a la cruz. Ir a la cruz, cada día, ir a la cruz. Presentarnos desde el momento que entramos en acción, ya al despertarnos, nosotros debemos de presentar nuestro cuerpo a Dios todos los días. ¿Como qué? Como un sacrificio. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y él dice: y no os conforméis a este siglo. Él dice: no os conforméis a este siglo, sino que nosotros debemos de ser conformes al Hijo de Dios. No conforme ¿a qué? A este siglo. No os conforméis a este siglo, sino que nosotros debemos de ser conformes al Hijo de Dios y no a este siglo. Sino transformaos. ¿Por medio de qué? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Los que han sido transformados en su mente comienzan a pensar: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la buena voluntad agradable y perfecta de Dios es que tú llegues a ser conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Y no os conforméis a este siglo, más. ¿Qué quiere? Más. Renovaos en vuestra mente. Más. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros llegamos a ser transformados en la renovación de nuestra mente, comenzamos a tener la mente ¿de quién? De Cristo. Pero sabe que hay un problema, que algunos no le permitimos a Dios que haga eso en nuestras vidas, porque no nos presentamos cada día delante de Dios como sacrificio. No nos presentamos delante de Dios cada día como sacrificio, sino que queremos ser nosotros. ¿Qué sucede cuando nosotros no nos presentamos delante de Dios como sacrificio? Es lo que ha determinado para nuestras vidas no se lleva a cabo mientras tú no colaboras con Él, con Dios. Sino que a algunos les pasa lo que dice Efesios capítulo 4.
El apóstol les está diciendo. Efesios capítulo 4, versos 17 y 18. Es necesario que nosotros comprendamos que el deseo ardiente de Dios es que nosotros volvamos a ser como fuimos conocidos antes. Como fuimos conocidos antes, celestiales. Como fuimos predestinados antes para que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo. Él quiere eso para nosotros. Ahora tú lo debes de querer en una forma personal. Si el Señor lo quiere para mí, yo también lo quiero, y ese va a ser mi deseo de ahora en adelante. Ese va a ser mi deseo de ahora en adelante, ser conforme a la imagen de su Hijo. Porque hay una gloria que me está esperando a donde Dios quiere tenerme. ¿Qué dice el verso 17? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis. Mire, la vida de Dios para nosotros es una caminata. ¿Cómo has comenzado a caminar en este día? Para que ya no andéis. La vida cristiana es una vida de caminata diariamente, y de acuerdo a como nosotros andemos diariamente, así el Señor obrará en nosotros. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cuáles gentiles? Que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cuáles son los gentiles, hermano? Los que no tienen al Señor. Entonces, cada niña linda que hay aquí, ¿verdad? No debe desear andar como las otras gentiles, ¿verdad? Las gentiles andan chulonas. Las gentiles andan, ¿cómo andan? Ayer veíamos las gentiles, ¿verdad? ¿Ya? ¿Cómo andaban las gentiles? Borrachas, endrogadas, chulonas. Y dice que no debemos de andar. Esos son los otros gentiles, aquellos que andan contrarios al plan de Dios. Y cada niña linda que tenemos acá, y cada niño lindo, y cada hermana linda, y cada hermano lindo, ¿verdad?, que tenemos acá, su deseo no debe de ser andar como los otros que andan mal. Ya no andéis como los otros. Sí, que hay momentos que le dan ganas a uno de andar como los otros, ¿verdad? Sí. Pero desde el momento que nosotros amanecemos y comenzamos a tener razón de sí, debemos de comenzar a ordenarle a nuestro cuerpo, por el amor de nuestro Señor. Cuerpecito, tú sabes que Dios te hizo para Él. Así que por favor no me vayas a andar pidiendo en este día algo que no le agrade a Dios, porque no te lo voy a dar. ¿Eh?
No te lo voy a dar, porque yo voy a vivir de acuerdo al deseo de Dios. El deseo de Dios es que yo viva en este día conforme a la imagen de su Hijo, porque Él quiere llevarme a su gloria. Así es que por favor, hija linda, preciosa, hermosa, bella, no le permitas a tu cuerpo, aunque tu cuerpo sea muy lindo, ¿verdad? ¿Cuántas tienen cuerpos lindos aquí? Levanten la mano. Allá está la hermana. Gloria a Dios. La hermana More levantó la mano. Aleluya. ¿Y usted? ¿Y por qué no le levanta? Ni la Carlita la levanta, y mejor la mamá le ganó. Ah, la hermana la levantó también, dice Ángel. Hermanos, toditos tenemos cuerpos lindos, no importa que usted se sienta ahí, ¿verdad? Usted tiene un cuerpo lindo para Dios, ¿verdad? Entonces, usted debe de ordenarle a ese cuerpo lindo que tiene, que debe de querer andar conforme al deseo de Dios. Ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan los otros gentiles? Ahí lo dice él, mire. ¿Cómo andan los otros gentiles? Dice que andan en la vanidad de ¿qué? Ya ve que cada uno de nosotros, si dejamos, cada vez que yo la vea a usted, ¿verdad? Y digo, este hermano, esta hermana anda de acuerdo a la vanidad de su mente, voy a decir yo. Y cuando usted anda en la vanidad de la mente, no anda correctamente. Es que a cada hermana que la vea, al verla, y yo dije, la hermana, ese día que subió o puso esto, andaba en la vanidad de la mente. ¿Verdad? Cuando ve al hermano Samuel en el Facebook, ahí le voy a decir, hermano Samuelito, andás conforme a la vanidad de tu mente, le voy a decir. Cuando ponga, ¿verdad?, alguna foto en camiseta enseñando ahí él. Hay algunos muchachos que les gusta le ponen en la vanidad de la mente y así, ¿verdad? En la vanidad de la mente. Ay, hermano, ¿verdad? Dice que andaban conforme a la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento, ¿cómo? Entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, qué tremendo, ¿verdad?, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Dios hace todas las cosas, pero ya es salvo. Pero Él quiere que se trabaje mucho aquí. Porque cuando hay un corazón duro viene a salir aquí. Por la dureza de vuestro corazón. Entonces la gente hace un montón de cosas que suben del corazón a la mente y la gente vive así. Pero ¿quiénes son los que viven así? Los otros gentiles. Ya nosotros ya no. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva creación, una nueva criatura. Ya hemos sido renovados de nuestra mente. Ya no debemos de andar como los otros gentiles, sino que tú cada vez que vayas a donde quiera que vayas, aunque veas lo malo, el pecado, tú remóntate al deseo de Dios. Ayer que anduvimos allá, vimos a esta muchacha media loca que andaba ahí. Hermano, en ese momento de ver lo que generalmente hacen los otros gentiles, tú que ya eres un hijo de Dios tienes que remontarte. Tienes que remontarte. ¿A dónde? En el deseo de Dios que Él quiere para nosotros. Así es que aunque en el cielo no va a haber mar, ¿ve? Pero tú que andabas en el mar deberías de sentirte en el cielo el día de ayer, ¿ve? En el cielo, remontándonos a la eternidad que Dios quiere que nosotros vivamos. Deseemos. Allá quiere Dios que nosotros vayamos. Pero acordémonos que tenemos los pies sobre la tierra y que con los pies es que tenemos que caminar hacia allá. Mientras nosotros estamos en esta tierra, tenemos que caminar a los lugares celestiales. No tenemos que caminar a los lugares terrenales. Tu caminata determinará tu posición eterna a donde Dios quiere llevarte. Ya Dios lo ha hecho todo. Entonces no se hace difícil, sino que se hace fácil. Porque Él nos abrió la forma de cómo podemos caminar nosotros. Veamos eso. La forma de cómo Dios quiere que nosotros caminemos. Dice que Él nos abrió. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 10. Capítulo 19. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino, ¿qué dice? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo,
esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veáis que aquel día ayer ya pasó. Ahora estamos en un nuevo día y en una esperanza nueva. Hay un camino nuevo. Hay libertad por medio de la sangre de Jesús. Yo no entiendo cuando muchos de los hijos de Dios dicen: ay, es que el camino del Señor es costoso. No cuesta. Hay libertad, solo hay que caminar en lo que Él ya hizo. Él ya nos abrió un camino nuevo y Él quiere que nosotros entremos ¿hasta dónde? Al lugar santísimo. Vamos, caminemos, entremos por el camino nuevo delante de Dios, para que tú puedas y yo pueda llegar hasta donde Él quiere que lleguemos. Hay un camino nuevo, y en ese camino nuevo es que tú debes de amanecer todos los días. Cuando ya muevas la cabeza, muevas el cuerpo en la cama, ya en una forma pensante en tu vida, y en ese instante comienza a pensar en el camino nuevo en el cual vas a andar en este día, para que puedas llegar. Por eso es que cada día debemos de meditar en el Señor. Meditando en el Señor, meditando en el Señor, siente gozo el corazón y no piensa en la maldad. ¿Y ahí cómo sigue? Si no oras al Señor, si no oras el Señor, se te enferma el corazón. ¿Y de ahí? ¿Qué sigue? Hermano, el Señor quiere que tú comiences el día nuevo, en el caminar de Él nuevo, y que medites en Él, que medites en Él. Y el camino del Señor hay que andarlo hasta el fin. Cántalo, hermana Amparo.
Si te gustaba. Vas a decir que no cuando se ponía el viejito enfrente. Este camino es muy largo y hay que andarlo hasta el fin, porque el que se queda a medio camino, de cierto se hace ruin. Yo, con la ayuda de Dios, prometo no hacerme ruin, andar todo el camino y gozarme allá en el fin. Hermano, ¿se quiere gozar usted allá en el fin? Entonces no se haga ruin, ¿verdad? Métale, caminemos hasta el final. ¿Va que le gustaba, hermano, de mí? ¿Ah? Todo lo podemos hacer nosotros con la ayuda de Dios. Podemos andar en el camino de Él todos los días, día tras día, momento tras momento. Podemos, amados hermanos, caminar, porque el deseo de Dios debe de ser el deseo de nosotros. Él nos transmite ese deseo. Él nos transmite ese deseo. Si tú no vieras, no sintieras deseo. Pero como vemos, sentimos los deseos que vemos. Ay, cuando mira un cóctel de concha, ¿verdad? Y de... ¿Qué siente usted? Le dan deseos. Cuando siente el olor al pollo campero, ay, deseo, ¿no? Siente el olor a la carne asada, aunque sea con el humito, ¿verdad? Nos queríamos comer una tortilla ayer. Entonces, y cuando ya llegamos al lugar ni nos terminamos, ¿verdad? Después que queríamos comerlo hasta con el humito, la tortilla, ya cuando llegamos allá, a medio andar dejamos las cosas, ¿eh? Entonces veamos al Señor para que nos den deseos del Señor. Veamos el camino de Dios para que nos den deseos del camino de Dios, que Él nos ha abierto, que Él nos ha provisto. Solo es que tenemos que verlo para que nos den deseos de Él. Porque cuando tú ves la ciudad celestial, a ti te dan deseos, hermano. No creo que no te den deseos de querer vivir en la ciudad celestial. Yo por eso hasta de pantalla la puse en mi teléfono para cada vez que lo enciendo, ya veo la ciudad celestial y me dan deseos de estar ahí. Ahí que cada uno de ustedes debería de tener esta foto. Debería de tener esta foto, hermana, hermano, para que te den deseo. Yo al solo encender el teléfono la veo. Ay, Señor, ayúdame a llegar a ese lugar. Señor, ayúdame. Ayúdame
Veamos el último verso. Hebreos capítulo 2, verso 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar, ¿qué? Habiendo de llevar muchos hijos, ¿a dónde? A la gloria. Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por la aflicción al autor de la salvación de ellos. Amados, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse, ¿por qué? Por las aflicciones. La perfección de la vida de un ser humano viene a través de las aflicciones, de las pruebas. Pero cuando nosotros tenemos esa visión de parte de Dios. Así es que por favor, cuando estés en pruebas, cuando estés en algún momento de tribulación, cuando algo esté pasando contrario a lo natural de tu vida, di a Dios: oh Señor, me estás perfeccionando, porque tú me quieres llevar a tu gloria, tú me quieres llevar, y como yo soy uno de esos muchos, lo estás haciendo en mi vida. ¿Desde dónde va a comenzar la gloria de Dios? La gloria de Dios va a comenzar desde la tierra nueva en donde van a habitar los que se quedarán en la tierra. Y ahí comenzará la gloria de Dios. Pero los que se queden en la tierra, en la gloria de Dios, pero los que son levantados se van a ir acercando más y más y más y más y más y más, hasta donde sale esa gloria para la tierra. Eso quiere decir que los salvos van a andar a la gloria. ¿A la gloria de quién van a andar? De la que va a tener la gloria. Aleluya, no puedo dejar eso sin mencionar el versículo, hermano. Les dije que era el último, el que leímos, ¿verdad? Se me viene el versículo de donde va a depender esa gloria. Está temprano, hermano. Ahorita. Veamos ese versículo. Apocalipsis 21.
Verso 23, 24, 25 dice: y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de ¿quién? Porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas, ¿qué va a pasar? Andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Los reyes de la tierra le van a decir, y todos los que están en la tierra: esto que yo tengo y en lo que yo vivo es tuyo. Y se la presentarán ¿a quién? A ella. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, y sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Amados, esa es la gloria en la cual vamos a vivir. ¿Cuántos la quieren? Está disponible para todos. No ande viendo nada imposible. Lo de Dios no es imposible. Ya Él lo hizo todo. Ya Él nos permitió todo. Solo hay que andar en una caminata diaria, pero no como los otros, sino como verdaderos hijos de Dios. Viviendo como verdaderos hijos de Dios, como aquellos que fueron, ¿qué? Como aquellos que fueron, ¿a dónde fuimos encontrados? En la eternidad. Como aquellos que fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué hizo Él? ¿Cuál es el orden? ¿Cuál es el orden? El orden es: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito dentro de muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Eso todavía no se ha llevado a cabo, pero ya está ahí, hecho. Y eso sucederá cuando termine la vida de cada uno, en el momento que cada uno sea resucitado. Ahí termina la acción de Dios en el cuerpo de cada uno de nosotros. Mis amados, que el deseo de Dios haya podido entrar en la vida de cada uno en este día. Y que cada vez que amanezca y anochezca, nosotros le podamos decir al Señor: Señor, como dijo
Job. ¿Cómo dijo Job? Yo sé que mi Redentor vive y que vendrá el día en que yo voy a amanecer de acuerdo a su semejanza. Cuando venga a amanecer es que yo ya estoy glorificado y me estoy pareciendo al Hijo de Dios. Así que, mis amados hermanos, vivamos para ello. Póngase en pie y sea agradecido con Dios en este momento. Y mire cómo le salen las palabras para Él en este instante, que Él le ha enseñado el deseo de Él para su propia vida y para la mía. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, porque tú me conociste en ti. Tú me conociste en ti y me dijiste: te he predestinado para que seas conforme a la imagen de mi Hijo. Señor, por favor, ayúdame a vivir separado de los otros gentiles. Que yo no viva, Señor, como viven los demás, sino que debo de vivir como tú me has enseñado tu camino, Señor. Me has enseñado el nuevo camino, vivo y recto. Por favor, Señor, ayuda a tu pueblo. Ayuda a tu pueblo a vivir en el camino que tú has trazado. Que haya ese deseo en nosotros. Por favor, Señor, glorifícate, muévete en mí. Quiero despertar a tu semejanza, Señor. Quiero despertar a tu semejanza un día. Por favor, te suplico, ayúdame, Señor. Y ayuda a cada hijo tuyo, a cada hija tuya. En el nombre de Jesús. Gracias por todos los que llegaron, vinieron, Señor, y que entiendan lo que tú deseas para nosotros. Gracias, Señor. Gracias.